Buenos días, saludos a todos, es un gusto volver a verlos, una alegría hermosa poder estar juntos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Un abrazo a cada uno. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Te hemos adorado, Señor, como cuerpo, como iglesia, de forma individual también lo hemos hecho, Señor, hemos abierto nuestro corazón ante ti, porque necesitamos cada vez más de tu suministro, de tu bendición, de un toque tuyo, Padre Santo, que tú nos llenes de ti, de tu gloria, de tu presencia, Señor, que podamos cargar nuestro tanque espiritual, Señor, para que a lo largo de toda esta semana estemos fortalecidos, estemos, Señor, con un corazón limpio, abierto y dispuesto, Señor, a recibir de tu mano lo que todo tú tienes preparado para nuestra vida, Señor. Yo quiero en esta mañana, Señor, pedirte que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, y pedirte, Espíritu Santo, Señor, que me ayude, Señor, a enseñar, a predicar tu palabra, a implantar esa palabra de vida que cada uno necesitamos. En esta mañana yo activo ángeles, Señor, ángeles poderosos que vengan a este sitio y que comiencen a ministrar sobre la vida de cada uno de nosotros. Que el que necesite un milagro poderoso en esta mañana, que reciba del cielo, Padre Santo, esa administración de ángeles, ángeles que traigan el suministro para lo necesario, ángeles que puedan aún sanar enfermedades, que toquen allí en los sitios donde hay dolor y que arranquen de raíz todo aquello que trae enfermedad y dolencia, ángeles que fueron colocados como espíritus ministradores a favor nuestro, se muevan en esta mañana con poder y gloria, trayendo todo aquello que sea necesario. Activamos el ángel de la iglesia también, para que, Señor, entremos en un nivel, Señor, poderoso de ángeles, Señor, de ángeles que nos traigan mensajes, de ángeles que nos ministren, de ángeles poderosos que nos protejan, que nos libren del mal, de ángeles que aún nos traigan aquellas revelaciones como ocurrió en los tiempos de Daniel, como ocurrió aún en los tiempos de Pablo, donde cuando estaba, Señor, rumbo a la isla de Malta, un ángel le reveló lo que ocurriría. Señor, que en esta mañana se active ese poderoso ministerio en el nombre de Jesús. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1 de Génesis. Vamos a ir al verso 26. Vamos a leer el verso 26 al 28, 29. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto de las Escrituras quiero utilizarlo como base, como fundamento para ministrar una palabra que creo que va a ser de mucha bendición. Quizá nos vayamos a alejar un poquito del mensaje que estábamos tratando previamente en semanas anteriores, donde estuvimos ministrando sobre el área de las raíces de amarguras y todo aquello que muchos de nosotros desde nuestra niñez arrastramos, y que gracias a Dios fue sanando todas estas cosas, aunque yo sé que hay personas que todavía no han sido sanadas, pero sé que hay personas que todavía no han sido sanadas y que es necesario que tengan el conocimiento de cómo ser libres de todo este tipo de cosas, pero creo que es importante que entendamos este principio que quiero enseñar en este día, porque sin conocimiento, por lo general, la ignorancia, el desconocimiento de muchas cosas hace que nosotros no podamos
no podamos ser diligentes en corregir ciertas situaciones. A veces pasan cosas y no sabemos cómo manejarlas. El conocimiento siempre nos lleva a tener la herramienta necesaria para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto cuando es necesario. Hace quizás un año atrás, o más de un año, hace algunos años atrás, yo estuve hablando sobre un tema que Dios me mostró y que me pareció bien importante, y fue el tema del cerebro. Yo creo, ¿cuántos estuvieron en esos mensajes que dimos del cerebro? Solamente, bueno, varios, ¿verdad? Bueno, yo estuve hablando sobre el cerebro, porque Dios estuvo mostrándome áreas del cerebro que es importante que nosotros las liberemos y que con el entendimiento podamos ser capaces de entender cosas que de repente con una mente velada no podemos lograrlo. Y justamente en el tiempo que estuve hablando del cerebro, yo estuve investigando sobre lo que es una teoría de un doctor llamado McLeod, que él habla sobre lo que es el cerebro reptil, y me pareció bien interesante la visión de él sobre el cerebro triuno, porque él dice que el hombre desde su formación ha ido formando distintos tipos de cerebro, y él habla sobre el cerebro reptil, que es lo que está aquí en la parte de atrás, lo que es la base del cerebro, que él dice que es el cerebro más antiguo, el cerebro más primitivo, donde están todas las funciones básicas del ser humano. Es decir, cuando hablamos de las funciones básicas, estamos hablando de lo que es la respiración, los latidos del corazón y lo que es la parte reproductiva del ser humano. Es decir, el ser humano, dice que ese cerebro es el más primitivo que hay. Está la segunda parte, que es la parte del cerebro límbico, que es la parte donde está la parte emocional, es decir, de la parte biológica física, y esa parte emocional, por supuesto, es la parte donde somos vulnerables en muchas cosas cuando esa parte no funciona de manera correcta. Es decir, es lo que nosotros llamamos personas que de repente tienen un desequilibrio o un agrandamiento en esa área, y de repente son las personas más depresivas, ¿no? Estoy hablando en términos humanos. Y está la otra parte, que es la parte del cerebro neocortical, que está dividida en dos partes, lo que es el lado derecho y el lado izquierdo, y que esa parte es la parte que los científicos llaman de los mamíferos avanzados. Es decir, es la parte creativa, la parte del pensamiento, hablábamos sobre ese tema. Y a mí me pareció bien interesante, ¿no?, enseñar un poco sobre esto, porque es necesario tener un conocimiento amplio en cuanto a cómo somos, cómo funcionamos. Luego que dimos este tema, que hablamos bastante tiempo sobre este tema, más recientemente estuvimos hablando sobre un área del hombre que es muy importante, que es el área del alma. Es decir, ya el alma no viene siendo algo material, es decir, el cerebro reptil o el cerebro triuno, es decir, los científicos lo han estudiado, pero la parte del alma, que es que es una parte invisible, que es una parte donde por lo general la ciencia no llega, es la parte, según la Biblia, esta parte también tiene una composición bien interesante, porque está compuesta por el intelecto. Es decir, el alma está compuesta por el intelecto, por las emociones y por la voluntad. Es decir, esto no tiene que ver con lo físico, ya esto es un nivel más alto, es un nivel más elevado, y Dios nos fue llevando progresivamente a todos estos mensajes, que han sido varios años de ellos. Pero este mensaje del alma nos llevó a concluir muchas cosas y a entender algunos principios que, aunque parecerían básicos, muchos de nosotros no lo conocíamos, y por no entenderlo de repente se produce como que un desequilibrio entre lo emocional y lo espiritual, lo invisible, y el hombre en su composición completa e integral, es decir, es un cuerpo, es un alma y es un espíritu, y cada una, de estas áreas son vitales para el funcionamiento correcto del ser humano. Y yo creo que para nosotros es bien importante que entendamos dónde ocurren ciertos eventos
que en momentos determinados nos afectan en nuestra vida. Y esta parte, por ejemplo, donde está esta parte del alma, de lo que es el intelecto, no tiene que ver no tiene que ver con el cerebro triuno, aunque trabajan interconectados, porque uno depende del otro. Sin embargo, esta parte del cerebro no tiene que ver con la parte del intelecto, sino que es una parte más elevada. Si tú haces un análisis o has estudiado un poco sobre de repente algún tipo de religión que investiga más profundamente en cuanto a esta parte inmaterial del ser humano, es decir, ellos hablan de este tipo de cosas, pero ellos simple y llanamente se quedaron como que en esa parte del alma donde hay como un cuerpo astral, es decir, es una parte de un cuerpo astral del ser humano que ellos lo ven como algo astral. Sin embargo es parte integral del mismo ser humano, pero que no ha sido redimida aún por el poder de Dios, y que el hombre de repente, por ejemplo, como la metafísica y todo este tipo de religiones de repente del Medio Oriente y todo esto, ellos practican mucho este tipo de pensamiento, pero sin embargo ellos no llegan al pensamiento más profundo. Yo analizando las escrituras he descubierto muchas cosas bien interesantes en cuanto al tema. Sin embargo, yo creo que más que verlo como algo sobrenatural, yo creo que hay que verlo como algo que Dios nos otorgó, y que de muchas maneras hay que redimirlo dentro de los principios bíblicos, para que entonces uno, dentro de esa redención que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario, nosotros podamos también manejar esas áreas de nuestra vida y utilizar el intelecto para tener una profundidad en cuanto a las cosas de Dios. La parte emocional que está también allí en el alma, que es cuando nosotros decimos, bueno, esa persona sí es almática, no, esa mujer es una mujer almática, o este es un hombre almático. Es decir, esa parte no está directamente ligada al cerebro, pero sí tiene un efecto, porque lo que es la parte del cuerpo, el alma y el espíritu, toda tiene una composición muy parecida, solo que las tres funcionan y militan en áreas distintas. Y esta parte del alma, la parte emocional del alma, es bien interesante entenderla, porque un desequilibrio en el alma, en tu parte emocional, te hace una persona vulnerable, y te hace una persona que juzga todo según los sentimientos y no juzgas de acuerdo a la verdad de Dios. Y está la otra parte de la voluntad, dichosa voluntad, ¿no? Y aquella voluntad que, los seres humanos somos muy voluntariosos, es decir, nos gusta hacer lo que nos da la gana, ¿no? En pocas palabras. Y una voluntad no sometida a Dios es peligrosa. Y fíjate que dentro de los conceptos que vengo manejando, de lo que es la parte natural humana, que ya, es decir, ya el hombre en cierto sentido se ha elevado por encima de eso, y ya muchos entraron a esta parte astral del dominio del alma y de creerse una raza superior. Es decir, hay gente que se mueve dentro de este nivel y ha tenido un dominio sobre la otra área, sobre el área primitiva. Es decir, por ejemplo, hay personas que son tan básicas, que podemos ser tan básicas, que solamente de repente para nosotros sería muy importante tener sexo. Es decir, quiero decirte algo, es lo más primitivo que puede tener el ser humano. Es decir, es bueno porque se hizo para reproducirse. Es decir, se hizo como una parte también integral del ser humano dentro del propósito de Dios, no fuera del propósito de Dios. Pero cuando el dominio de las tinieblas entra a tu parte primitiva, te vuelves un salvaje, nos volvemos seres salvajes. Entonces somos tan primitivos que nuestra vida sexual se convierte en un ídolo para nosotros, y somos manejados por el sistema. Porque las mentes, vamos a decir, más elevadas del mundo, no estoy hablando de las mentes más elevadas en Dios, sino las del mundo, los que han estudiado y saben moverse dentro de este mundo, entonces dominan y someten a los pueblos bajo los principios primitivos de la alimentación, de la parte sexual y de todo lo básico que el ser humano tiene. Entonces fíjate que esto es interesante, porque es lo que realmente ocurre a nivel de lo que nosotros podemos ver y de lo que muchas veces podemos percibir de lo que ocurre. A través de las redes sociales hay una promoción del sexo ilícito enorme, en todo, todo lo que el ser humano pueda buscar
lo puede conseguir a través de eso, y eso simple y llanamente motiva esa parte interior del ser humano para manejarlo. Pero nosotros no podemos quedarnos en las partes básicas de la vida. Es decir, las partes básicas que de repente nos sirven para enamorarnos, nos sirven para manifestarle a una mujer o una mujer a un hombre el amor, y para la procreación. Es decir, llega un momento donde Dios te llama a algo mucho mayor que esa parte primitiva. Entonces esto para nosotros es reflexivo, porque yo no sé dónde está cada uno. Es decir, si para nosotros, por ejemplo, para un hombre, para una mujer, no nos importa de repente relacionarnos con una persona sexualmente, simple y llanamente porque tenemos un deseo y nos olvidamos de lo más importante, entonces somos personas muy básicas. Y una persona básica es imposible que entienda un nivel más elevado de lo que Dios quiere que entienda. Es decir, no podemos quedarnos en lo básico, tenemos que avanzar a las cosas mucho más profundas. Entonces, claro, ya en el alma, cuando estudiamos el alma, que también es profunda, la parte del alma, podemos entender y podemos comprender cosas que nos pueden alumbrar nuestro entendimiento. Pero yo quiero hablar de algo más profundo, y quiero hablar del espíritu. Quiero hablar del espíritu porque muy poco se habla del espíritu humano. Es decir, la iglesia más se relaciona dentro de las escrituras. Cuando hablo de la iglesia hablo de nosotros, no hablo de la iglesia escritural, sino nosotros nos relacionamos más dentro del espíritu, cuando se escribe con mayúscula, que es el Espíritu Santo, que dentro del espíritu con minúscula, que es nuestro espíritu. Pero yo quiero decirte que dentro de la creación de Dios, cuando leemos Génesis capítulo 1, estamos hablando que allí en Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, te está hablando de que Dios creó al hombre. Que Dios creó al hombre, y que Dios dentro de esa creación implícita, Dios colocó su naturaleza, su esencia, y que el hombre por creación propia y por nacimiento espiritual nació de Dios y fue hecho con las manos de Dios, es decir, con las ideas, los pensamientos, con todo el potencial del creador para hacer un ser a su imagen y semejanza, para meter dentro de ese ser su esencia, y que ese ser humano pudiese entonces expresar lo que representa la vida de Dios. Ahora, fíjate, estas palabras que acabamos de leer y que parecen palabras muy sencillas, son palabras muy profundas, y yo quiero en principio colocar un fundamento en cuanto al tema de esta enseñanza, porque me parece bien concerniente para entrar en otro nivel de conocimiento más elevado por el Espíritu, para que podamos entonces analizarnos a nosotros mismos y podamos nosotros, a través de ese análisis, corregir las cosas que haya que corregir. Fíjate que en el verso 22 del capítulo 1 de Génesis, después que Dios crea a los peces del mar, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ahora, el verso 26, dijo Dios: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Fíjate que es interesante, porque la palabra que Dios suelta o que Dios activa sobre la vida del hombre, previamente la había activado sobre la creación viva. Es decir, estoy hablando sobre los animales, sobre las aves, y le da una orden, es decir, le da una orden para que se multipliquen. Y quiero decirte algo esta mañana, que quiero que lo tomes en cuenta, y que le pido a Dios que se imprima en nuestro espíritu, para que podamos entenderlo. Es decir, todo lo que Dios lo creó con el propósito, primero, de multiplicarse, y segundo,
de que fuera fructífero. O sea, la palabra fructífero y la palabra multiplicación no es lo mismo, aunque parecería en su definición que fuese lo mismo, porque son dos áreas distintas de multiplicación, de crecimiento y de una expresión natural del hombre que Dios creó. Entonces fíjate, nada de lo que Dios creó lo creó para que fuese algo estático y para que fuese algo que solamente nace y muere, sino para que primeramente se multiplique y segundo para que fructifique. Ahora, creo que lo principal que nosotros tenemos que entender dentro del llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros es entender esa parte de la fructificación. ¿Qué es fructificar en Dios? Porque sabes que uno de los peores, de los mayores peligros que corre un ser humano es no fructificar. Es decir, si tú, por ejemplo, si tú agarras el agua que Dios la creó, que Dios le dio vida propia y que Dios colocó animales dentro de esa agua para que vivieran, es decir, esa agua tú la estancas en un sitio y esa agua no fructifica o no produce el resultado para el cual Dios la creó y esa agua se pudre, se daña totalmente. Y si un animal tampoco se multiplica y tampoco produce resultados, su vida se acorta. ¿Qué quiero decirte hoy? Una vida sin fructificación es una vida que corre peligro. Corre peligro porque Dios por creación, por formación, por creación, Dios determinó que nosotros teníamos que fructificar. Entonces el mayor peligro del ser humano es no ser fructífero. Es decir, si tú no eres fructífero en tu casa, si tú no produces fruto en tu trabajo, en tu familia, no produces fruto en la nación, tú corres peligro de vida, es decir, de muerte, perdón. Corres peligro de muerte porque no estás obedeciendo a la voz que te dijo que tú tenías que fructificar. Y por supuesto, cada uno va a fructificar en el área donde Dios le dio dones, donde Dios le dio talento, donde Dios lo puso a él a dar fruto. La mayoría de los seres humanos tienen hijos, es decir, se multiplican. El problema no es la multiplicación, el problema es la fructificación, porque es necesario dar el fruto que Dios colocó dentro de nosotros para que entonces haya un ciclo de vida que se va regenerando y se va extendiendo en todo lo que el ser humano haga para que la vida de Dios se manifieste, porque es decir, eso nació de Dios. Entonces para nosotros esto es demasiado importante entenderlo. Es decir, no podemos ser personas que no entendamos el llamado de Dios. Es decir, el llamado de Dios es la segunda oportunidad que Dios nos da de vivir en una etapa de superioridad en comparación con la etapa primitiva de cuando no conocíamos a Dios y que éramos básicos en nuestros pensamientos. ¿Me explico? Cuando éramos básicos en nuestros pensamientos, está bien, dimos el fruto que teníamos que dar hasta esa etapa, pero en la etapa del llamamiento de Dios, Dios nos llama a un compromiso más profundo, a un entendimiento mucho mayor, y es necesario que entonces lo primitivo, querer seguir viviendo como vivíamos antes, donde no respetábamos las reglas, donde vivíamos como seres que no teníamos un pensamiento profundo, esa etapa tiene que terminar. Es decir, es necesario que pasemos al otro nivel y dentro de ese nivel entonces comenzar a fructificar dentro de lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces es necesario pasar a todo esto. Fíjate, en el espíritu del hombre quiero hablar algunas cosas. Voy a hablar 3 cosas básicas, aunque hay otras más profundas. Hay otras cosas que se pueden salir de estas básicas. Lo primero que hay dentro del espíritu, es la comunión. Lo segundo que hay dentro del espíritu es la parte intuitiva. Y lo tercero, la conciencia. Es decir, hay otras cosas, pero yo quiero hablarte específicamente de esta. Luego desarrollaremos temas más profundos en cuanto a esto. Pero es necesario que entendamos esta parte del espíritu del hombre. Es decir, que es algo esencial. Cuando Dios crea al hombre, fíjate, Dios le da la orden. Dios sopla el aliento de vida, mete su naturaleza fructífera, naturaleza de vida eterna, naturaleza gloriosa, y Dios le da una orden y suelta la palabra para que fructifique, para que se multiplique, pero también para que gobierne conforme a qué,
conforme a tu voluntad. No, es conforme a la naturaleza que Dios colocó dentro de nosotros. Y esa naturaleza tiene una expresión de la semilla de donde ella fue generada. Entonces fíjate, esta parte de la comunión es bien importante, porque fíjate, cuando el hombre se rebela contra Dios, porque Dios lo crea a su imagen y semejanza, perfecto, puro, totalmente, pero el hombre se rebela contra Dios y entra la naturaleza de la anarquía, de la rebelión, y el hombre pierde la imagen de Dios. Es decir, esa naturaleza perfecta con el cual Dios la creó, con propósitos específicos, porque Dios lo delineó y soltó la palabra, se pervierte cuando el hombre se rebela contra él y entra una naturaleza extraña en el ser humano, y de allí es donde venimos nosotros. Venimos de la rebelión contra Dios, donde se perdió la comunión con Dios. Porque fíjate, cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios le dijo: mira, el día que tú comas de ese árbol, morirás. Y fíjate, el hombre comió el árbol, la mujer comió del árbol y no murieron, pero sí se separaron de Dios. Quiere decir que, como esencia, Dios le estaba diciendo al hombre: mira, el día que tú me desobedezcas, entonces la fuente con la cual yo te hice dependiente va a ser quitada de ti. Es decir, entonces se rompió la relación del hombre con Dios, y el hombre cayó en un proceso degenerativo, donde se fue alejando cada vez más de Dios y comenzó a vivir según los sentidos. O sea, el hombre se volvió un cavernícola, se volvió un ser primitivo cuando era un ser elevado, un ser con una conciencia muy alta, un ser con una dignidad que venía de la propia esencia de Dios, y comenzó a vivir como él quería en su rebelión. Y dentro de esa caída, la comunión con Dios se perdió. O sea, el hombre fue sacado allí del entorno donde Dios lo colocó. Dios lo colocó en el huerto del Edén, representaba el sitio de gobierno y de autoridad del huerto del Edén, y allí el hombre gerenciaba, hablaba con Dios, y el hombre sojuzgaba la tierra desde ese punto. Pero cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios lo saca del sitio de poder y Dios lo echa afuera, para que el hombre comenzase a vivir según los criterios que él decidió seguir. Y dentro de eso, el hombre comenzó a alejarse totalmente de Dios y perdió la comunión con Dios. Entonces fíjate, la comunión es demasiado importante. Entonces eso está aquí en nuestro espíritu. O sea, la comunión, sin comunión con Dios, el puente que lo representa Cristo no está. Y cuando no hay comunión con Dios, entonces estamos muertos todavía y seguimos pensando como seres primitivos, como seres básicos, como seres que solamente pelean y luchan por las cosas que el mundo nos ofrece, que son la comida, el sexo y todas estas cosas, que aunque son lícitas en un nivel, cuando están redimidas por Dios, sin embargo, cuando tú te enfrascas dentro de ese pensamiento, estás atrasado totalmente en el llamado de Dios. Entonces fíjate, en el espíritu, entonces lo primero que se restablece a través de la muerte y resurrección de Cristo, y nuestra conversión, se restablece de nuevo la comunión con Dios. Y fíjate, yo escribí aquí algunas cosas bien interesantes en cuanto al tema. La comunión es la parte de nuestro espíritu que está unida a Dios a través de la simiente de Jesucristo implantada en nosotros. Este es el órgano donde se determina si un espíritu vive o está muerto. Fíjate que hay algo interesante, que cuando Dios le dice al hombre que el día que él coma de ese árbol morirá, es decir, que se produjo la separación y el hombre físicamente no murió, pasaron muchos años, pasaron como 1000 años para que el primer hombre muriera, es decir, que el primer hombre murió, falleció. Sin embargo, si profundizamos dentro del pensamiento de Dios, el hombre fue hecho inmortal. Yo quiero que tú entiendas eso esta mañana. Los seres humanos somos inmortales, porque aunque el cuerpo físico pueda morir, sin embargo hay un cuerpo espiritual que está dentro de nosotros, y ese cuerpo espiritual nunca va a morir. Es más, muerte espiritual, cuando se habla de muerte espiritual, que es separación de Dios, cuando se habla de infierno, se está hablando de separación de Dios. El infierno va a ser un hombre gobernando un mundo o gobernando un sitio caído,
dirigido por Satanás y sus demonios, donde la enfermedad reina, donde la corrupción reina, donde todo es una depravación, porque pierde la naturaleza esencial de su formación, del propósito inicial por el cual Dios lo creó. Entonces fíjate, una persona puede fallecer físicamente, pero ese es el cuerpo básico. O sea, ese es el cuerpo primitivo, pero dentro de él hay una naturaleza astral allí en la parte de su alma, y una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual no muere, es indestructible porque nació de Dios, y lo que nace de Dios tiene vida eterna. Entonces lo único que va a haber en el tiempo final va a ser una separación entre el que decidió seguir el camino de las tinieblas y entre el que decidió estar unido a Dios. Los que estemos unidos a Dios, entonces vamos a permanecer dentro de la vida recreada por Dios, y no dentro de un alejamiento de Dios y una vida determinada por los sentidos naturales que no va a llegar a ninguna parte. Es decir, nosotros podemos ver las aristas de todo esto en el mundo natural donde vivimos. O sea, ¿por qué el mundo natural donde vivimos está en la condición que está, cuando se supone que los seres humanos tienen una mente pensante, son inteligentes según su criterio, y vemos que destruyen los mares, vemos que destruyen todo todo donde el hombre mete la mano lo destruye, y vemos naciones completas, es decir, la mayor parte de la población del mundo pasando necesidad, porque hay un gobierno satánico dirigido por hombres compactos con el diablo, que simple y llanamente expresan su propia naturaleza. Es decir, Satanás nunca hará lo bueno, porque su esencia de vida no es esa. O sea, Satanás siempre será malo porque es una naturaleza de rebelión, es una naturaleza de maldad, y él va a dar el fruto de esa naturaleza. Dios nos redime porque él quiere que nosotros demos el fruto de su espíritu, demos el fruto de su naturaleza y de su esencia, porque dependemos absolutamente de él, y para eso Dios nos creó. Ahora, esa parte de la comunión es bien importante, porque la comunión es donde se manifiesta la intimidad, es donde podemos a través de la intimidad engendrar y concebir los propósitos de Dios. O sea, dentro de la esencia de la comunión, de esa relación que nosotros comenzamos a tener cuando conocemos a Dios. ¿Cómo tenemos nosotros una relación con Dios? Sencilla, una comunión con Dios la tenemos o a través de la meditación de la palabra de Dios, o a través de la lectura de las Escrituras, o a través de la oración. Es decir, cuando tú oras, cuando tú estás conectado con Dios, esto va más allá de vigilias y actos religiosos que el ser humano hace para tratar de agradarle a Dios. No, estamos hablando de una comunión genuina, donde hay una fluidez, o sea, que tiene doble vía, donde Dios suministra y ministra todo aquello que nosotros necesitamos, donde Dios nos da el consejo y donde podemos crecer a través de esa relación, y podemos comenzar a dar el fruto del inicio. Es decir, el fruto por el cual Dios decretó que el hombre iba a fructificar de acuerdo a esa naturaleza que él creó, la comenzamos a regenerar y comenzamos a darlo cuando nosotros restablecemos la comunión con Dios. O sea, sin comunión con Dios, quiero que entiendas, la comunión con Dios en el espíritu. O sea, el problema es cuando nos queremos relacionar con Dios desde nuestro cuerpo o desde nuestra alma, es decir, nuestra alma a través de nuestros sentimientos, a través de nuestra voluntad o a través de nuestro intelecto, o queremos relacionarnos con Dios a través de nuestro cerebro primitivo o el neocortical o el límbico. No, o sea, la relación con Dios es profunda. Por eso Pablo lo llama el hombre de más adentro. Es decir, la comunión con Dios es desde el espíritu, nace del espíritu, y nace a través de la regeneración que viene dentro de nuestro arrepentimiento y el deseo de volver a ser lo que Dios diseñó y decretó que tendría que ser desde el principio. Entonces, esta parte de la comunión es una de las partes más importantes de lo que Dios colocó dentro del espíritu del hombre. Entonces, fíjate, una persona en el mundo viva caminando en las calles, pero que no conoce a Dios, está muerta. Está muerta. Si no hay comunión con Dios, estás muerto. Estás muerto espiritualmente. O sea, vives porque respiras, piensas y haces las cosas que dentro de lo básico que Dios nos da en su misericordia podemos hacer.
pero no tenemos acceso a lo de Dios, no tenemos acceso a los recursos ilimitados que el reino nos otorga a través de una comunión con Dios, a través del Espíritu. Entonces fíjate, dentro de esa relación profunda del hombre de más adentro, dentro de esa relación profunda es donde esos vínculos relacionales van haciéndonos conocer a Dios. Pero para ello es necesario que nosotros dediquemos tiempo a Dios. Es decir, tiene que crearse un vínculo que vaya más allá de orar una hora, que vaya más allá de levantarme en la madrugada. No, es de estar conectado en todo momento con la esencia de Dios. Es decir, cuando tú en pensamiento, todo lo que tú haces lo relacionas con Dios, tú estás conectado con Dios. Es decir, cuando tú te olvidas de Dios todo el día, de las 24 horas, te olvidas de Dios 15 horas y en la noche te acuerdas, uy, no oré hoy. Y entonces allí apuradito para calmar tu conciencia ahora, eso no es comunión. Eso no es comunión. O sea, comunión es estar unido, porque habla de unión. Es decir, es estar conectados dentro de ese pensamiento. Es decir, tú puedes estar trabajando y produciendo, puedes estar estudiando y haciendo cosas y estar conectados con Dios. Estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque en tus ideas y en tus pensamientos, tú dentro de ti conversas con Dios y se hace algo tan natural, que tú a veces no piensas con tu cerebro racional que lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. O sea, esto es algo que no se razona, pero es una realidad. Es una realidad que nosotros tenemos que conseguir. Y la Biblia dice, fíjate, la Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Es decir, tú quieres atribularte, comienza a llenarte de la información de las redes sociales, comienza a llenarte de la información de lo malo que ocurre y vas a andar tembloroso, vas a andar angustiado, vas a andar deprimido. Pero cuando tus pensamientos están unidos a los pensamientos de Dios, cuando tu espíritu está en comunión con Dios, lo de afuera no te afecta. Es decir, se crea una coraza alrededor nuestro invisible de protección que evita que los dardos de fuego del enemigo penetren dentro de tus pensamientos y no te afectan, no te hacen daño. ¿Por qué? Porque Dios te guarda en completa paz, porque hay una perseverancia y hay una conexión que logramos hacer por la comunión con el Espíritu Santo. Entonces fíjate, esto es el hombre de más adentro, repítelo así, esto es mi hombre de más adentro. Entonces, hay otras cosas bien importantes en cuanto a este tema. Fíjate, a través de la comunión podemos penetrar el mundo espiritual y los tesoros escondidos de Dios. Es donde se experimenta la gloria de Dios para ser así transformados de imagen en imagen. Fíjate, la transformación no viene porque tú hagas cambios. Viene porque de lo que Dios produce dentro de ti, comienza a generar hacia afuera los cambios que tú comienzas luego a manifestar sin ni siquiera pensarlo. Es decir, la obra de Dios viene de adentro hacia afuera. Es decir, cuando los pastores enseñan, o sea, la disciplina y los ayunos y todo aquello que lo toman, o sea, desde afuera hacia adentro, eso no produce resultados. Porque eso es obra de hombre, eso es carne. Porque aunque puedan ser en apariencia armas espirituales y que desde la perspectiva de adentro hacia afuera, cuando las utiliza de manera correcta, pueden producir resultados. Sin embargo, cuando lo colocas de afuera hacia adentro, no producen resultados. Es decir, cuando tú haces algo desde el espíritu hacia afuera, produce transformación en la vida nuestra. Es decir, no puede haber transformación solamente porque vayamos a la iglesia. No, tiene que haber una transformación que produzca a Dios a través de la comunión que nosotros tengamos con Él. Porque a medida que nosotros nos acercamos a cara descubierta a Dios, entonces la gloria de Él comienza a manifestarse de adentro hacia afuera. Entonces es algo genuino, es algo que nace de Dios. Y el hombre tiene esa capacidad porque Dios lo dijo desde el principio. Dios le dijo fructificad y multiplicaos. Es decir, Dios decretó la palabra, Dios lo hizo con su naturaleza. Por lo tanto, cuando nos conectamos dentro de lo que Dios diseñó, entonces vamos a dar el fruto deseado y las cosas van a funcionar distintas.
lleva un solo punto. Bueno, Henry dice que me quede, pero yo no sé cuánto tienen hambre. Sí. Ok. Yo quiero que levantes tu mano allí donde estás. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero decretar, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, que la comunión de tu Espíritu Santo en esta mañana se active en cada uno de nosotros. Que podamos entenderla, que podamos comprenderla, que entre, Señor, allí, Señor, en nuestro cuerpo humano, allí en nuestra alma, pero allí en nuestro espíritu, que se active la comunión contigo, Padre Santo, que podamos, Señor, relacionarnos y estar conectados en el espíritu dentro de esta dimensión, donde sea el espíritu donde se generan todas las ideas, los pensamientos y los proyectos tuyos, Padre Santo, para que entonces esto abarque el alma y llegue al cuerpo y se haga todo aquello que tú has diseñado para nosotros. Es de allí donde sale la sanidad. Yo suelto hoy palabras de sanidad sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Todo aquello que afectó tu alma allí en tu parte emocional, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y yo hoy, Padre Santo, activo desde el espíritu, Padre Santo, tu naturaleza, tu esencia, porque tú nos creaste para ti y tú soplaste tu aliento de adentro, Señor, para que nosotros fuéramos un ser viviente. Por eso yo hoy le hablo también a tu mente, le hablo a tu cerebro y lo activo hoy dentro de los principios de regeneración por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Ok. Ok, lo segundo, la parte de la intuición. Aunque dentro del término bíblico esta palabra no existe, sin embargo dentro de lo inefable es la palabra que más se adapta. Saben que lo inefable es aquello que no tiene una explicación lógica. Es decir, cuando Pablo hablaba de lo inefable, hablaba de aquellas cosas que él no podía explicar. Es decir, no existe, hay cosas que no existen palabras humanas que puedan expresar lo que ella representa. Entonces la intuición tiene mucho que ver con esa percepción espiritual que necesitamos para entender cosas más profundas que la que nosotros podamos analizar. La palabra intuición, mira lo que quiere decir, es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin la intervención del razonamiento. Son las antenas que conectan al mundo natural con el espiritual. Es decir, esta palabra intuición esta área del cerebro, del espíritu, que tiene que activarse en nosotros, es demasiado importante, porque fíjate, aún el hombre caído tiene aristas de esa área espiritual. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Él, entonces comienzan a surgir de repente pensamientos que nosotros podemos discernir en un momento determinado. O sea, la parte del discernimiento se desarrolla más dentro de esta área, de lo que es la parte de la intuición. Es cuando tú, de forma sobrenatural, de repente tú sabes que hay algo que está mal. Tú llegas a un sitio y tú dices, oye, aquí hay algo que no está bien. Y no es el razonamiento que te lo dice, es algo que va más allá de tu razonamiento, de tus emociones, y que en el área espiritual tú lo penetras. Es como cuando tú hablas con alguien y tú dices, oye, esta persona tiene algo raro. Esta persona, tú puedes discernir cuando una persona tiene un espíritu correcto o cuando no tiene un espíritu correcto. Cuando una persona de repente, cuando algo es raro es porque es raro. No lo razones. Si de tu espíritu la intuición se activó, tú tienes que levantar las antenas y decir, algo raro pasa, algo Dios quiere decirme a mí con esto. Y ese pensamiento no racional que pueda llegar a tu mente, que aunque no lo entienda, es un lenguaje del espíritu dentro de nosotros.
Y esa parte se comienza a restituir cuando nosotros volvemos a Cristo. O sea, cuando la relación, la comunión se restablece, es como cuando tú tienes el teléfono que se te acabó el plan y te lo cortaron. Bueno, cuando tú le metes la platita, entonces te vuelves a conectar y vuelves a tener señal. Bueno, cuando nosotros llegamos a Cristo, ya la señal tiene que restablecerse. Entonces hay unos códigos que comienzan a activarse dentro de nosotros. Y esos códigos espirituales, o sea, esta parte de la intuición, y esto quiero que le den un balance, porque he visto gente desequilibrada, gente enloquecida. Porque ¿sabes dónde sale loco? En la iglesia. Sí, sí. Es que es verdad, mira, yo he visto cada locura que hace la gente, que lo asocia con algo de Dios, y no es nada de Dios. Es decir, no es algo del Espíritu. O sea, no es algo que esté cultivado por Dios, sino que es algo emocional ligado a un conocimiento que se te está dando en un momento determinado. Entonces la intuición, entonces dice que es la facultad de percibir cosas sin el razonamiento humano. Es decir, hay cosas que tú no tienes por qué razonarlas. Es decir, el razonamiento, ¿de dónde viene? Del cerebro. El razonamiento viene del cerebro. Ahora, ¿te vas a cortar el cerebro? No, no puedes. No puedes, el cerebro está allí, pero el cerebro tiene que someterse a lo mayor que está dentro de nosotros. Porque fíjate algo, cuando nosotros restablezcamos, conozcamos y podamos utilizar todas estas herramientas, el cuerpo automáticamente se va a sanar, el alma automáticamente se va a sanar. Es más, yo te profetizo hoy que desde ese momento que esto pase, te vas a rejuvenecer. Te vas a rejuvenecer, porque el diseño original de Dios fue para que el hombre no se envejeciera, porque el diseño original de Dios para el hombre era que no se enfermara, porque el diseño original es que a través de la comunión y la relación con Él, el hombre viviera miles de años. ¿Ve? El diseño original no era que un hombre a 40 años ya está viejo, que una mujer a los 40 años ya tenga que, casi que hacerse cada vez que va a salir de su casa para medio verse bien. No. O sea, el propósito original, no me estoy metiendo con las mujeres, estoy simplemente, estoy hablando algo del espíritu. O sea, desde el momento que esto se regenere, o sea, que todo esto comience a fluir, entonces, esos beneficios, esos favores que Dios nos dio, se van a activar también. Entonces vamos a vivir vidas sanas. Por eso, cuando hablaba en semanas anteriores que el Espíritu Santo me guiaba, que mucha gente se me ha acercado a decirme cómo lo bendijo esa palabra, que yo hablaba de las raíces de amargura, que no lo hablo yo, que lo dicen las escrituras, y Dios me llevaba a sitios donde las personas fueron dañadas cuando eran niños, violencia, maltrato, violaciones, cuestiones. Es decir, es lo que Satanás utiliza para frustrar la vida de la persona, para que la persona siga siendo primitivo y viva allí en su situación básica de odio, de resentimiento, y muchos ni siquiera lo razonan, sino que simplemente lo expresan, la amargura, porque está dentro de ellos. Pero la solución total es una sanidad de Dios. Entonces Dios te lleva allí al sitio y Dios te muestra para sanarte, pero Dios también quiere penetrar más profundamente allí donde está el ser eterno, que allí donde está la vida de Dios, que está en el Espíritu. Porque yo quiero decirte que Dios no se mete solamente en nuestro cuerpo, Dios se mete en el Espíritu. O sea, el espíritu humano viene a ser el templo de Dios. El espíritu humano viene a ser el tabernáculo de Dios. El espíritu humano viene a ser el lugar santísimo donde se manifiesta Dios. No es el cuerpo, es el espíritu. O sea, Dios se mete en el espíritu, y desde el espíritu Dios comienza a avivar todo aquello que es necesario que se active en nosotros, para que entonces la enfermedad se vaya, para que entonces los problemas se vayan, para que entonces tengamos buenas relaciones, para que entonces expresemos lo de Dios, no religión. Porque el problema es que hay gente que, oh, gloria a Dios, aleluya, varón, oh, eso no es lo que hay que expresar. O sea, la vida de Dios es algo distinto totalmente. Porque cuando tú comienzas a expresar la vida de Dios, se va a manifestar en prosperidad, se va a manifestar en un buen matrimonio, se va a manifestar con hijos sanos, se va a manifestar con salud, se va a manifestar con inteligencia, con sabiduría del cielo, porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces cuando la gente no vea, va a decir, ellos son distintos.
Es distinto, es distinto, aunque no diga gloria a Dios, varón, aleluya, varona. Él va a decir, es distinto, yo quiero eso. ¿Los quieren o no los quieren? Amén. ¿Sabe que mucha gente, no? Esto no me lo grabe. Genera la vida del espíritu, las cosas comienzan a cambiar. Es decir, ¿por qué Sara se rejuveneció? ¿Por qué Abraham se rejuveneció? ¿Por qué Sara pudo concebir a los 99 años? ¿Por qué Abraham pudo engendrar a los 100 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida del espíritu brotó de su espíritu y generó todo aquello que Dios quería que generara. ¿Por qué Sansón tenía la fuerza que tenía? Porque la vida del espíritu se manifestaba. Dice que el espíritu venía sobre él, se metía en su espíritu y manifestaba el poder de Dios. Entonces el secreto de la salud, de la prosperidad, de la bendición está en el espíritu, hermano. Está en el espíritu. Que tienes que entenderlo, es correcto. Que tienes que de repente filtrarlo en tu alma, en tus emociones y utilizar todo esto, es correcto. Pero no tiene que brotar de allí. Porque si brota de tu alma o brota de tu mente, no sirve. No sirve, así de sencillo. Disculpen. Pero en esta área es donde encontramos la vida de Dios en nuestro espíritu para dar lugar al nuevo nacimiento. Es decir, el nuevo nacimiento que tanto nombra la Biblia, el nuevo nacimiento se genera en el espíritu. O sea, no es en el cuerpo, se genera en el espíritu. Entonces, cuando nacemos de nuevo, se restablece la relación con Dios. Y para entrar a lo tercero, yo sé que a todo el mundo le gusta la intuición. Y vamos a orar por esto antes de entrar a la segunda parte. Así que levanta tu mano allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el poder del acuerdo. Padre, yo en esta mañana, Señor, activo el conocimiento, el razonamiento y todo aquello que viene de la percepción del espíritu en la intuición, Señor, que está dentro de nosotros. Que se active, Señor, lo sobrenatural. Que podamos, Señor, afinar nuestros sentidos espirituales para que a través de ellos, Señor, podamos captar las cosas que nuestros ojos no ven, que nuestros oídos no oyen, pero que en el mundo espiritual podemos trasladarnos, Señor, aún al futuro y saber lo que va a ocurrir. Y podemos percibir, Padre Santo. Señor, Padre Santo, afina nuestro sentir, Señor, espiritual. Ese, Señor, discernimiento que nos ayuda, Señor, a conocer lo bueno y lo malo, para que podamos, Señor, entender cuando una persona se acerca a nosotros, cuando podamos, Señor, discernir los ambientes donde nos movamos y podamos, Señor, entonces tener, Señor, un razonamiento de acuerdo a tu espíritu y no de acuerdo a algo extraño, Señor. Por eso yo esta mañana activo eso en nosotros, la intuición del espíritu, el discernimiento, las capacidades espirituales de trasladarnos a un otro sitio, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo decreto sobre tu vida y sobre mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Entonces la otra parte, que es la parte de la conciencia, es decir, la conciencia es donde radica el temor de Dios y la sabiduría de Dios. Es la forma en que podemos tener conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros sin aún haber leído la Biblia. Fíjense que esta parte de la conciencia es tan importante porque yo, por ejemplo, recuerdo un poquito de mí. Antes de yo conocer al Señor, en momentos determinados tuve conciencia de cosas de Dios y yo no conocía de Dios. Yo nunca había leído la Biblia. Sin embargo, yo percibía cosas y podía saberlas a través de un conocimiento que no tenía que ver con un razonamiento humano. Y esta parte de la conciencia es lo que en un momento determinado le reveló a Eva y a Adán que estaban desnudos. ¿Acaso ellos no sabían que estaban desnudos? Es decir, estamos hablando de seres perfectos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es
que después que ellos pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces fíjate, se despertó en ellos algo que los ayudó a comprender lo que ellos no entendían hasta ese momento. Entonces la conciencia para nosotros es importante, porque cuando la conciencia se cauteriza en una persona, mira, es peligrosa. Es decir, las personas con conciencia cauterizada son la gente más peligrosa que puede existir. Y eso es necesario conocerlo. Cuando una persona tiene la mente, la conciencia cauterizada, esa persona no oye lo que tú le dices. ¿Y sabes quiénes son muy propensos a ser así? Los evangélicos. Dirá, bueno, pero somos evangélicos todos. No, yo no soy evangélico. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Hay gente que te dice a ti, pastor, necesito un consejo, y todo lo que tú dices ya ellos lo sabían. Todos lo saben, todo. Mira, todo. Tú le hablas de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y ya ellos lo saben. Entonces, ¿para qué me pides un consejo? Sí, o sea, si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Tienes la conciencia cauterizada. Si la palabra no te sensibiliza, entonces como tu conciencia está allí endurecida, o sea, la conciencia tiene que ver con el corazón. La Biblia habla del corazón endurecido. Entonces cuando el corazón se endurece, está como una piedra, y todo lo que tú le lanzas rebota, no entra, no penetra. Todo lo que Dios le dice ya ellos lo saben, y se vuelven seres peligrosos, porque entonces allí es donde comienza el diablo a ponerle sus pensamientos. Y entonces la persona cree que sabe más que los demás, que no necesita oír a los demás, y que ellos se las saben todas. Se las saben todas y comienzan a juzgar todo lo que uno dice, porque ya ellos saben. Porque ya ellos saben, y ellos saben más que el pastor, saben más que el apóstol, saben más que Dios. Es decir, ellos saben todo. Yo recuerdo que yo hubo una oportunidad a un apóstol conocido. Yo le dije algo que Dios me había dicho, y él me dijo, yo sé todo lo que dice la Biblia, yo no necesito que tú me digas nada. Y yo, uy, tú eres Superman entonces. Porque hay gente que es así. Hay gente que tiene su conciencia dañada total y absolutamente. Ahora, entonces en la conciencia también se tiene conocimiento del bien y del mal. Ahí es donde Dios trata el corazón del hombre. Y sabes que esta parte del corazón espiritual no es este corazón. Uno lo relaciona con este corazón. Es decir, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de aquí. Está hablando de aquí, de lo más profundo del hombre. Es decir, donde entra el razonamiento, la psiquis, el conocimiento y todo aquello donde se generan ideas y pensamientos. Yo siempre le digo a la iglesia, tenemos que ser enseñables. Cuando Jesús dijo, le dijo a los apóstoles, deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, se estaba refiriendo a la simpleza, a la sencillez que tienen los niños para oír, para que tú lo puedas abrazar, para que tú puedas decir algo, y ellos lo creen, porque tienen un corazón sensible, y esa sensibilidad hace que tú puedas formarlo y puedas enseñarlo, hasta que llegan a la adolescencia y se ponen un poco rebeldones, ¿no? Pero cuando son niños, son sensibles. Entonces nosotros, aunque somos adultos y aunque estamos redimidos con la sangre del Cordero, nosotros tenemos que ser como niños. Tenemos que aprender a oír. Por supuesto, dentro de lo que oímos, tenemos que juzgarlo dentro de las Escrituras y saber cuando algo es del Espíritu y cuando algo no es del Espíritu. Porque cuando algo no es del Espíritu, nosotros tenemos que rechazarlo total y absolutamente. Ok, vamos a orar también por esta parte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada hombre, cada mujer que está en este sitio, Señor. Y te pido en esta mañana, Señor, que tú nos des una conciencia sana, Señor. Que si alguno tiene una conciencia endurecida, Señor, un corazón endurecido, Señor, ante tu presencia, Padre, pueda, Señor, recibir de tu mano, Señor, lo que nosotros necesitamos para tener esa sensibilidad espiritual, para poder oír la voz de tu Espíritu, Señor, o la voz profética o la voz apostólica que venga a través de los instrumentos que tú utilices, para que entonces podamos recibir de tu propia boca el consejo,
podamos recibir tu palabra que alimenta nuestro espíritu y podamos fortalecernos en nuestro ser interior, Señor, por tu espíritu. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú, Señor, sanes toda conciencia cauterizada y nos ayudes, Señor, a poder penetrar profundamente dentro de este conocimiento, que a partir de este tiempo se abra esa puerta, esa ventana que necesitamos que se abra en este nivel, en el nombre de Jesús. En semanas próximas también quiero tocar otras áreas que están que las voy a dejar para otro momento. Está la mente del espíritu, los sentidos del espíritu y el asiento de poder y la herencia. Voy a terminar con la parte de la herencia, porque me parece esto bien importante para también orar por esta parte final. Así como nuestro cuerpo físico, es decir, de lo que hablamos previamente, tiene una herencia, todos nosotros tenemos una herencia genética. Y esa herencia genética se va transmitiendo de generación en generación. Y eso a la final de las generaciones que están en la parte final de todo esto, produce lo que la Biblia llama la iniquidad. O sea, la iniquidad son los pecados que heredamos de nuestros padres. Son maldiciones genéticas que vienen a través de generaciones y que las generaciones últimas son las que reciben las mayores cargas, porque de una u otra manera eso se genera. Ahora, esas cargas espirituales que hacen que de repente nosotros nos parezcamos a nuestro papá, a nuestra mamá, que inclusive tengamos reacciones iguales que ellos. A veces de repente hay hijos que no se criaron con su papá y son igualitos que el papá. Es decir, no estoy hablando físicamente, su comportamiento, porque ya genéticamente, esa iniquidad está metida allí en esa parte biológica. Pero quiero decirte también que la rebelión del hombre creó iniquidad que se metió en el espíritu del hombre. Y esa iniquidad que está en el espíritu es peor que la iniquidad natural. Porque la iniquidad natural, por lo general, cuando tú te conviertes, tú comienzas a revertir todas estas cosas. Pero la que está en el espíritu, en el espíritu es donde se genera la maldad del hombre. O sea, no se genera en la mente, ni en el razonamiento, se genera en el espíritu. Es decir, cuando el hombre se rebeló contra Dios, el hombre se convirtió a Satanás. Es decir, cuando el hombre se rebeló contra Dios, el hombre comenzó a manifestar la naturaleza del diablo. Entonces, una persona con iniquidad en su espíritu es una persona que tiene una verdadera maldad. O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? Cuando una persona no está convertida, aunque vaya a la iglesia, puede generar en su comportamiento las peores actitudes y las violencias más terribles que pueda generar el ser humano. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en Argentina y conocí mucha gente, y yo siempre he tenido la tendencia a leer mucho, y yo notaba que la mayoría de las noticias en Argentina eran de violaciones, pero la mayoría eran violaciones a niños y a niñas. Una cosa, pero te estoy hablando, no sé, uno diariamente no leía menos de 20 violaciones, y estoy hablando de las que se sabían, sin hablar, y yo pude entender, porque inclusive conocí pastores que tenían una iniquidad en su espíritu, que ellos con su boca profesaban a Cristo y predicaban a Cristo, pero tenían una iniquidad en su espíritu y eran pastores pervertidos sexualmente. Muchos pastores, te estoy hablando de muchos pervertidos, aberrados sexuales, pastores que tienen una inclinación al mal que viene de su espíritu, no viene de su razonamiento, no viene de su parte natural, viene de su espíritu. Y estos pastores son tan violadores como son violadores los que están fuera, que no conocen a Cristo. Porque el problema es cuando la iniquidad penetró tan profundamente en el espíritu del ser humano, que el ser humano puede ser un diablo vivo. La Biblia, de hecho, las escrituras más antiguas, las versiones más antiguas de la Biblia relacionan a ese tipo de hombre con satanes. Le dicen los satanes. O sea, son satanes viviendo en un cuerpo humano. O sea, personas capaces de asesinar a un niño, de violentar a una mujer, de asesinar a alguien, de hacer cosas terribles, porque la iniquidad se apropió tanto de su espíritu
que su naturaleza está corrompida totalmente. Por eso la Biblia habla que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Entonces esto no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de ir a una iglesia, no es una cuestión de leer la Biblia, no es una cuestión de orar, no, es de nacer de nuevo. Y el nacimiento comienza de adentro, y fíjate, todos los dones espirituales no nacen de tu intelecto, no nacen de tu razonamiento, nacen de tu espíritu. O sea, Dios mete dentro de nuestro espíritu los dones que comenzamos a manifestar. La fe nace en el espíritu, la fe no nace en el razonamiento. Hay gente que dice, no, yo tengo fe porque yo hice esto. No, eso no es fe. La fe nace en el espíritu, y por eso la fe no es racional. Por eso es que si tú puedes razonar algo, no es fe. La fe no es racional, no es racional, jamás vas a poder racionarla, porque la fe es sobrenatural, la fe hace cosas sobrenaturales. Es decir, ¿cómo alguien puede ser rejuvenecido desde la parte natural? No es racional. O sea, la ciencia no tiene la fórmula para eso, pero desde el espíritu Dios lo puede hacer. Desde el espíritu Dios puede sanar. Entonces la iniquidad que está arraigada a muchos de nosotros tiene que ser erradicada de nosotros, porque la herencia que nosotros necesitamos, Dios la mete dentro del espíritu. Por eso el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, se mete en nuestro espíritu, porque Dios vuelve a meter su esencia, su naturaleza dentro de nosotros, perdona nuestros pecados. Por eso tenía que derramarse sangre en la cruz del Calvario. La sangre perdona nuestros pecados, y Dios se mete y comienza a cambiar la naturaleza nuestra. Por eso tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces no es lo natural. O sea, la parte genética no es nada en comparación con la parte espiritual, porque en la parte espiritual es donde están los diablos. Hay gente que son diablos, hermano, y quiero decírtelo. No importa si son primos tuyos, no importa si son hermanos tuyos. Si son diablos, hermano, apártese de ellos. No negocie con ellos, porque la persona que tiene iniquidad en su espíritu y es un diablo en su espíritu, no les importaría hacerte cualquier cosa para destruirte. Quiero decírtelo hoy, porque ¿sabes qué pasa? Que en la parte sentimental de tu alma, ay, es que mi hermano, yo lo quiero. Si es un violador, hermano, y si no se arrepiente, tú tienes que apartarte de él. No te digo que no lo ames, sí, ámalo, pero de lejos. Sí, porque si está allí, te puede violar a ti. Yo conozco hermanos que han violado a sus hermanas. Yo los conozco. Han hecho daño a su propia familia, que violan a sus hijos, hermanos. Imagínate tú el nivel de diablo que está dentro de un tipo que viola a su propio hijo, ¿vale? O a su hija. Eso es iniquidad. O sea, es algo totalmente diabólico. Y eso, si está en alguno de nosotros, tenemos que renunciar a ello y pedirle a Dios una intervención sobrenatural en nuestro espíritu para que se rompa esa maldición, para que seamos libres totalmente y comencemos a dar el fruto de Dios en nosotros. Amén. Así que vamos a orar por esta parte y finalizamos. Vamos a estar en pie. No se me durmió nadie, en gloria a Dios. Si hay alguno que se duerme que así de medio lado, yo los pillo. Sí, se le duerme este lado nada más, el otro lado está con un ojo abierto. Pero, sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos llamaste a vida eterna, Señor. Y yo quiero bendecir a todas estas personas que están en este sitio y las que van a oír, Padre Santo, este mensaje a través de las redes sociales. Padre, yo quiero desatar, Señor, su vida de toda iniquidad que haya, Señor, en la vida de ellos, Padre Santo, en su espíritu. Yo te pido, Señor, una intervención sobrenatural en este día dentro de nosotros, Señor, que se rompa toda iniquidad, toda maldición que se haya metido en nuestro espíritu. Señor, tú nos diste tu naturaleza, tú nos diste tu Espíritu Santo. Te pedimos que hoy intervengas sobrenaturalmente dentro del corazón de cada uno de nosotros, para que seamos libres de todo vestigio de los pecados de nuestros antepasados, del pecado de la rebelión del huerto del Edén. Queremos restablecernos contigo, queremos entrar en las profundidades del Espíritu para ser transformados y ser una nueva criatura. Por eso yo hoy bendigo, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada niño, y oro, Padre Santo, para que haya, Señor, poder que fluya de lo alto, poder que fluya dentro de nosotros, que rompa las cadenas de opresión,
que rompe el ADN, Señor, de maldición, que rompa, Señor, las ataduras mentales, psicológicas, almáticas, pero las ataduras del espíritu también, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que nuestro espíritu sea un lugar santísimo, Señor, donde los querubines de gloria se manifiesten, donde tú, Señor, puedas expresarte de adentro hacia afuera y comiences a renovarnos, a rejuvenecernos, a llenarnos de la vida de Dios, Padre Santo, para que a través del Espíritu Santo podamos ser, Señor, regenerados completamente en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y podamos ser llenos del poder, de la potencia que viene de tu presencia, Padre. Yo hoy bendigo cada vida, Padre Santo, y oro para que fructifiquen, para que crezcan, para que se extiendan, para que se multipliquen en el nombre de Jesús, Señor, y podamos ser un instrumento en tus manos para manifestar la vida, el poder de Dios en todas las áreas, para ser, Señor, eficaces en todo aquello para lo cual tú nos llamaste, para lo cual tú nos redimiste, para lo cual tú nos llenaste de tu Espíritu Santo. Te bendecimos hoy, Padre Santo, te adoramos, y hoy te pido, hermano, comienza a renunciar todo aquello que tú sabes que te ha tenido atado.